Hoy día vamos a desarrollar el tema de la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Que es un tema interesante, sobre todo porque dentro de esta enfermedad, este grupo de enfermedades, está una de las formas más severas de tuberculosis, que es la meningoencefalitis tuberculosa. Entonces, el tema de hoy, como les decía, es tuberculosis extrapulmonar, y el objetivo de la clase es que ustedes, al final de la clase, identifiquen cuáles son los factores de riesgo para tuberculosis pulmonar, conozcan las diferentes formas de tuberculosis extrapulmonar, identifiquen los signos y síntomas de los cuadros más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar y pueden diagnosticar la tuberculosis extrapulmonar. Durante su vida profesional, ustedes se van a enfrentar a pacientes que vienen con síntomas inespecíficos. O bien a veces el motivo de consulta solo es un síntoma, que por ejemplo es fiebre. Lo catalogan a veces como fiebre de origen desconocido, porque es un paciente en que después de un examen exhaustivo ya se le ha hecho exámenes preliminares buscando un foco de fiebre y no se encuentra la causa de la fiebre. De repente tienen otro paciente que llega a su guardia y solo tiene trastorno del sensorio, que progresivamente se ha ido comprometiendo en el tiempo, porque le duele algo, ¿no? Y dentro de las causas de dolor están las lumbalgias. También puede venir un paciente que tiene artralgia o gonalgia, le duele una rodilla, o que cojea y tiene coxalgia, o que es un paciente de diarrea persistente, no se sabe la causa, un paciente que haya pasado por diferentes consultorios y le han estado dando antibiótico y el paciente no mejora. Entonces tendré que pensar de repente en que ese paciente tiene una tuberculosis intestinal, o es un paciente que tiene en el que como hallazgo le he tomado una placa de tórax, o de repente se ha tomado una placa de tórax como parte de un preoperatorio y le encuentran un derrame pleural, o es un paciente que tiene hematuria. Bien, en todos estos casos, de los ejemplos que les he puesto, va a estar dentro de mi diagnóstico diferencial la tuberculosis, por la prevalencia en nuestro país. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que, si bien tiene como órgano blanco al pulmón, en un 80% de casos, puede comprometer otros órganos, como el cerebro, los ganglios linfáticos, el corazón, el sistema genitourinario, la pleura, los huesos, las articulaciones, la piel. ¿Y cómo llega el bacilo tuberculoso a comprometer los diferentes órganos? Ya ustedes lo han visto seguramente con el docente que me antecedió. El bacilo ingresa por vía inhalatoria, forma el complejo primario de Ghon. Este complejo puede evolucionar a calcificarse si es que el paciente tiene un sistema inmunológico que no está comprometido, es un niño eutrófico, puede calcificarse y ahí queda, pasa como un resfrío común, o se queda en estado latente, ¿no? Es aquel paciente que tiene un PPD positivo con radiografía de tórax normal, o puede evolucionar a las diferentes formas de tuberculosis, como una tuberculosis pulmonar evolutiva, o una tuberculosis pulmonar reactivada que lo presenta el adolescente, la TB secundaria, o las formas extrapulmonares de tuberculosis. ¿Y cuáles son las características especiales en el niño? Sobre todo en el niño pequeño, el niño menor de 5 años. Primero, que es poco bacilífero, por lo tanto va a ser difícil hacer el diagnóstico. En el niño pequeño es difícil todo. Primero, no colabora, es poco bacilífero, no puedo yo tomarle una muestra de Becken esputo como en el adulto, ¿no? Tengo que hacer un Becken aspirado gástrico, considerando que el rendimiento va a ser bajo, de encontrar bacilos en esa muestra. Y por lo tanto, el niño pequeño es poco contagioso, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un niño con tuberculosis, busquen el caso índice, o sea, busquen un contacto adulto o un paciente adolescente que ya puede esporar y es bacilífero. Entonces siempre decimos, detrás de un niño tiene que haber un adulto o un adolescente que lo ha contagiado.
debemos buscar ese caso índice. ¿Y quién es el niño o el paciente altamente vulnerable? El más débil, diríamos. Es el niño menor de 2 años. ¿Por qué? Porque este paciente puede hacer la forma más grave de tuberculosis, porque rápidamente puede progresar de infección a enfermedad. ¿En qué porcentaje de casos? De 40-50%. A diferencia de los adultos o los niños más grandes, en que el riesgo de progresión de infección a enfermedad es solamente del 10 al 15%, si es que es un paciente inmunocompetente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para TB extrapulmonar? Entonces, ser un niño menor de 2 años, algunos lo consideran desde menos de 5 años, pero dentro de estos los más vulnerables son los menores de 2 años, estar infectado por VIH o por alguna otra enfermedad que le produzca inmunosupresión, por ejemplo, la malnutrición que condiciona el deterioro de su estado inmunológico, el bajo nivel socioeconómico que condiciona también a veces vivir en condiciones de hacinamiento, y no tener vacuna BCG. Dentro de las formas extrapulmonares de tuberculosis está la TB ganglionar, que es la más frecuente, 67% de casos, es la forma más frecuente de TB extrapulmonar, seguida por la meningia, la pleural, la miliar y la esquelética, ¿no? Las formas extrapulmonares ocupan un 20% de todas las formas de tuberculosis. ¿Y cuál es el periodo que transcurre desde que un paciente se infecta hasta que desarrolla los síntomas? La TB ganglionar es de 4 a 12 meses y la TB meningia, miren, es un tiempo corto, 2 a 6 meses. El tiempo más largo es para la TB pleural renal, 5 años. Empecemos por la tuberculosis del sistema nervioso central. Ocupa 1% de las formas de tuberculosis y puede manifestarse en formas intracraneales o las formas medulares. Dentro de las formas intracraneales, la más frecuente es la meningoencefalitis tuberculosa, en un 95% de casos. ¿Y cómo lo podemos definir? La meningitis tuberculosa es la infección que produce por el bacilo tuberculoso que condiciona inflamación de las meninges. Esta es la causa más común de meningoencefalitis subaguda. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos subaguda? Más de una semana de enfermedad. A diferencia de las meningoencefalitis bacterianas, que son agudas, ¿no? Entonces, esto, por eso se los he puesto en rojo, sobresaltado en rojo, MEC subaguda. Cuando tengan ustedes un paciente que tiene ya más de una semana de enfermedad, que tiene más de una semana con dolor de cabeza, con fiebre, deben pensar que puede ser una meningoencefalitis tuberculosa. Esta es una de las formas más graves de meningoencefalitis tuberculosa, porque pone en peligro la vida y porque puede dejar defectos neurológicos severos en un 50% de casos. Es una complicación de la TB miliar, que es una forma de diseminación hematógena en el 50% de casos. Por eso es que cuando uno tiene un paciente con tuberculosis miliar, dentro del plan de trabajo va a estar hacerle punción lumbar y hacer examen de líquido cefalorraquídeo, porque de repente también tiene meningitis tuberculosa. El más frecuente es este cuadro, se presenta más frecuentemente en los niños preescolares y en los lactantes, entre 0 a 50 años. Y dentro de este grupo, entre 0 a 4 años. Y dentro de este grupo, el 50% va a estar en los menores de 2 años. Y ya les he dicho que el periodo que transcurre entre la infección y el desarrollo de síntomas es de 2 a 6 meses. ¿Cómo llega el bacilo a inflamar las meninges? Ingresa por vía inhalatoria, hace foco primario en pulmón, o sea, en el órgano blanco o en otro órgano, puede haber el foco primario, y por diseminación hematógena llega a implantarse en las meninges o a nivel subependimario o a nivel de los
de parénquima cerebral. Ahí se va a formar los llamados focos de Rich, que son focos gaseosos que se pueden romper y luego se abren hacia el espacio subaracnoideo. Allí van a producir inflamación básicamente de las meninges de la base y van a producir aracnoiditis. Como consecuencia de la aracnoiditis, ¿qué pasa? Se produce obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo y como consecuencia la hidrocefalia o parálisis de los nervios craneales. Además puede haber la inflamación de los vasos sanguíneos, condicionando vasculitis, y esto va a tener como consecuencia trombosis, infartos, y esto es lo que nos explica las paresias o plejías que puede tener el paciente. Y también va a haber edema cerebral y como consecuencia síntomas de hipertensión endocraneal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la meningoencefalitis tuberculosa? Ustedes ya dan para tuberculosis siempre cuadro clínico, antecedente epidemiológico que debemos buscar cuando tenemos la sospecha, EPD, placa de tórax, tomografía, resonancia, son estudios por imágenes, pero el gol estándar, la regla de oro para hacer diagnóstico de meningitis tuberculosa es aislar el bacilo tuberculoso en el líquido cefalorraquídeo. Esta es la regla de oro, ¿no? Entonces acá les he puesto los porcentajes, miren, el antecedente epidemiológico lo debemos buscar, pero es positivo en el 50-60% de casos. En algunos casos no existe el antecedente. Pero si tenemos la sospecha clínica, debemos iniciar el tratamiento en ese paciente. El ED también es positivo en un 30-50% de casos. La radiografía de tórax no en todos los casos es anormal. Miren, la radiografía de tórax va a ser anormal en un 33-60% de casos. En el resto de pacientes podemos encontrar una radiografía de tórax normal. Entonces, nuestra buena historia clínica va a ser vital para hacer el diagnóstico. En el cuadro clínico, entonces, como les decía, se caracteriza por ser una enfermedad generalmente subaguda, porque tampoco les digo que en el 100% de pacientes va a ser subaguda, porque hemos tenido pacientes con cuadro agudo de síntomas, ¿no? Pero es generalmente subaguda, en que el paciente puede presentar fiebre, es el síntoma más frecuente en un 97% de casos, vómitos, dolor de cabeza en 50-70%, irritabilidad. Miren esto que les pongo acá, cambio del comportamiento. Pregunten, señores alumnos, pregunten a la madre si ella a su hijo lo nota normal o ha cambiado su conducta. Si la madre les dice, doctor, a mi hijo ahora yo lo noto muy renegón, antes no era así, ahora se ha vuelto muy irritable. O a veces la madre le dice, se pone agresivo, no sé por qué. En el colegio se duerme. Antes él no se dormía, ahora la profesora dice que se está durmiendo mucho en el colegio. O les dice, ahora viene del colegio y duerme en la tarde. Él no tenía esa costumbre. Entonces busquemos este dato, cambios en el comportamiento del paciente. Y se está comprometiendo poquito a poco el sensorio del paciente. Y que ya está durmiendo más horas al día. Porque cuando el paciente viene con el cuadro florido, que ya está letárgico, soporoso, con rigidez de nuca, chicos, ese paciente está grave. Entonces, ahí el diagnóstico pues está cantado. De repente dicen, no, diciendo en forma grosera, hasta el vigilante hace el diagnóstico. Nosotros debemos hacer el diagnóstico en la etapa inicial, en la etapa precoz de la enfermedad, ¿no? Entonces, son 3 fases o estadios clínicos de la enfermedad. Una es la fase prodrómica, el estadio 1, en que el paciente tiene síntomas inespecíficos. Y acá el diagnóstico es difícil. Porque tiene fiebre, le duele un poco la cabeza, tiene náusea, a veces un poco nauseoso o irritable. Entonces esto pasa desapercibido. A veces el paciente va a un centro de salud, le tratan de una y otra cosa y no están teniendo en consideración que este paciente de repente ya tiene más de una semana de enfermedad. Esa es la fase prodrómica, ¿no? Que dura 1 a 2 semanas
o de 2 a 3 semanas, consideran algunos. Y luego viene ya la fase meningítica, en que el paciente, que es la fase 2, ya tiene vómito, aumenta más el dolor de cabeza y empieza ya a haber trastorno del sensorio y paresia o parálisis de pares craneales, ¿no? O paresia de alguna parte del cuerpo. Este es el estadio 2. Y luego viene la fase paralítica, que es el estadio 3, en que ya el paciente viene con el sensorio más comprometido, estupor, coma, convulsiones y hemiplegia. Entonces, lo interesante es que ustedes, o lo importante es que ustedes deben hacer el diagnóstico máximo en fase 2. Idealmente en fase 1 debemos detectar al paciente. ¿Por qué? Porque el porcentaje de secuelas y la severidad de secuelas va a ser mayor cuando el paciente venga en estadio avanzado, o sea, en fase 3, ¿no? Entonces, las secuelas van a ser hasta de un 50% si el paciente viene ya en estadio 3. ¿Y cuáles son las secuelas? Ceguera, sordera, déficit cognitivo, diferentes grados de paresias, plejías, ¿no? Entonces, ¿qué? Va a ser una cruz para la familia de ese paciente. Entonces, debemos evitar eso en el paciente, detectando a tiempo, diagnosticando a tiempo y tratando a tiempo esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico, mi cuadro clínico, buscar el caso índice, que está presente en un 50-60% de casos, aplicar vacuna PPD, también que va a ser positivo en la mitad de los pacientes. Si el paciente tuviera tos o ve una radiografía de tórax sospechosa, investiguemos, hagamos beca en esputio o beca en aspirado gástrico y el examen de líquido cefalorraquídeo. Punción lumbar y mandar el líquido cefalorraquídeo para examen citoquímico, gran y cultivo, test de ADA, ¿no? Y en el examen citoquímico, ¿qué es lo característico en la meningoencefalitis tuberculosa? Va a ser un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis, pero con menos de 500 células, a predominio de mononucleares, con bastante proteínas, hiperproteinorraquia y glucosa baja. Esta va a ser la característica del líquido cefalorraquídeo en la meningoencefalitis tuberculosa. Si comparamos con la meningoencefalitis bacteriana, por gérmenes comunes como el neumococo o Haemophilus influenza, meningococo, la celularidad es mayor, generalmente mayor de 1000, a predominio de polimorfos nucleares, ¿no? Vemos que la TB es mononucleares, en la bacteriana por neumococo, meningococo es polimorfos nucleares, proteínas también altas y la glucosa baja. ¿Qué otros análisis podemos hacer en el líquido cefalorraquídeo? El cultivo, siempre pedir el cultivo porque tenemos que tratar de buscar al bacilo tuberculoso. La desventaja de esperar el cultivo, y no nos podemos dar el lujo de esperar el resultado porque nos va a demorar 2 a 8 semanas el resultado, ¿no? Es que si nosotros tenemos un paciente con una sospecha clínica fuerte, debemos tomar la muestra y empezar el tratamiento. La sensibilidad es de 40 a 60%. Además, podemos hacer un frotis en lámina del líquido cefalorraquídeo para buscar también el BK. También ahora ya se hacen análisis moleculares para buscar el ADN del bacilo tuberculoso, que es el GeneXpert. Y este GeneXpert para Mycobacterium, que también nos sirve para detectar resistencia a la rifampicina. El resultado puede ser más rápido, de 1 a 2 días, pero la sensibilidad es solo del 82%, con un rango de 75-87%. Si ustedes tienen un paciente que tiene un GeneXpert negativo, no excluye la tuberculosis, ¿no? Entonces el GeneXpert, la prueba molecular, siempre tiene que ir de la mano con el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Después también podemos recurrir a las imágenes, una tomografía cerebral. El hallazgo radiológico más frecuente o el hallazgo tomográfico más frecuente es la hidrocefalia, en más de un 80% de casos. Y dentro de las hidrocefalias, ¿cuál es la forma de hidrocefalia más frecuente?
la hidrocefalia comunicante, ¿no? Porque saben ustedes también que hay hidrocefalia no comunicante. La más frecuente es la hidrocefalia comunicante. ¿Qué otras cosas más podemos, qué otros hallazgos podemos encontrar en la tomografía? Engrosamiento de las meninges, podemos ver aracnoiditis, podemos ver si hay edema, infarto, tuberculomas. La resonancia magnética cerebral me va a servir para hacer diagnóstico de aracnoiditis, donde podemos visualizar mejor las meninges, o cuando queremos detectar lesiones que son difíciles de ver en la tomografía, como lesiones de tronco cerebral o en médula. También podemos complementar el diagnóstico con una radiografía de tórax, porque podemos encontrar también una radiografía de tórax anormal en la mitad de los pacientes. ¿Y cuáles son los hallazgos más frecuentes? Adenopatías ciliares, infiltrados pulmonares, o podemos de repente estar detectando una tuberculosis biliar y concomitantemente una meningoencefalitis tuberculosa. Y les he puesto de ejemplo este casito, un paciente escolar de 9 años que viene con historia de 20 días en que empezó su enfermedad con fiebre o alza térmica no cuantificada, un poco de tos que casi pasaba desapercibida, ¿no? Porque la mamá decía, no, solo le daba como carraspera, y fue evaluado inicialmente en centro de salud, donde le diagnostican faringitis. Y luego le dan un tratamiento antibiótico en el centro de salud. A la semana de enfermedad ya el paciente está asténico, no come, deja de comer o come menos, empieza a doler la cabeza, tiene fiebre o continúa con fiebre que ya ha empezado ya desde hace 20 días, nuevamente acude al centro de salud y le diagnostican fiebre tifoidea. Empieza su tratamiento con cloranfenicol vía oral. ¿Por qué le dijeron que tenía tifoidea? Porque le hacen aglutinaciones como parte del estudio de la fiebre y le encuentran un tífico positivo 1/80. Con ese resultado le diagnostican tifoidea y le empiezan cloranfenicol. 3 días antes del ingreso, el paciente ya tiene vómitos 5 veces al día, deja de ir al colegio y se queja de cefalea intensa y tendencia al sueño. Media hora antes de venir al hospital, convulsión tónico-clónica focalizada en hemicuerpo derecho con pérdida de conciencia por 10 minutos. Niega contacto TV. La mamá lo negaba totalmente. Al examen que se encuentra en este paciente, funciones vitales dentro de lo normal, pero sí tiene temperatura 38, presión arterial normal, pesa 25 kilos, saturando 96%, somnoliento, hidratado, irritable al estímulo, ventila espontáneamente, tiene Glasgow 11, estuporoso, no está somnoliento, está estuporoso, desconectado con el medio, pupilas isocóricas fotorreactivas, tiene parálisis facial derecha, rota aumentados y rigidez de nuca una cruz. Entonces, ¿en qué fase de la enfermedad estaría este paciente, doctores? Belén, ¿en qué fase de la enfermedad estaría? ¿En qué estadio? ¿1, 2 o 3? ¿En qué estadio estaría Belén? ¿En estadio 1, 2 o 3? 3, doctora. Ya estaría en estadio 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí, aunque no digan niega contacto TD, mi primera posibilidad va a ser meningoencefalitis tuberculosa. ¿Qué síndromes podría estar planteando en este caso? Belén, si tú te pones a pensar solo en síndromes, ¿qué síndromes le diagnosticarías? Sí, doctora, buenas tardes. Gino, ¿qué síndromes estás pensando, Gino, en este paciente? Bueno, tiene síndrome meningio, emético. ¿Ya, qué más? Rapidito, Gino. Síndrome convulsivo también. ¿Qué más? Y no sé si el consultivo por la hiporexia, ¿no? Miren, tiene dolor de cabeza, tiene un síndrome febril, síndrome emético, me has dicho síndrome convulsivo. Y si yo pienso en este paciente, tiene dolor de cabeza, vómito, ya tiene rigidez de nuca, podría estar planteando un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, y dentro de mi diagnóstico va a estar meningoencefalitis.
Y dentro de la meningoencefalitis digo, esta es una meningoencefalitis subaguda por el tiempo de enfermedad. Tiene 20 días de enfermedad, ¿no? Y por ser subaguda, dentro de mi primera posibilidad diagnóstica va a estar la meningoencefalitis tuberculosa, aunque no haya contacto TB. Lo buscaré después. ¿Por qué? Porque este es un niño escolar. Puede no haberse contagiado en la familia, se ha contagiado de repente en el colegio. Ya, entonces, gracias Gino y Belén. Continuamos. Entonces, dentro de mi plan de trabajo, ¿qué le voy a pedir a este paciente? Como estudio para meningoencefalitis tuberculosa, pediré placa de tórax, PPD, deccan aspirado gástrico, le pediré una tomografía cerebral, ¿no? Lo voy a preparar para punción lumbar. Y una vez que obtenga el líquido cefalorraquídeo, lo mandaré para estudio citoquímico, gran cultivo, de reacción en cadena de polimerasa para bacilo tuberculoso. Al hacer la tomografía a este paciente, se le encontró hidrocefalia, ¿no? Entonces, la hidrocefalia que observamos acá es una hidrocefalia tetraventricular de tipo comunicante. Y esto ya la resonancia magnética, donde observamos engrosamiento de las meninges, ¿no? Hay aracnoiditis, ¿ya? Y también, este es ya de otro paciente, donde observamos una zona de infarto cerebral. Eso son lo que podríamos encontrar cuando nosotros hacemos estudio por imágenes. ¿Qué más podremos encontrar? ¿Para qué nos van a servir también las imágenes, la tomografía, la resonancia? Para diagnosticar y detectar tuberculomas cerebrales, que son lesiones hiperdensas de 1 a 5 centímetros, más frecuentes en la región infratentorial. Pueden coexistir, o sea, puede haber a la vez meningitis y tuberculomas. Incluso los tuberculomas pueden desarrollarse durante el transcurso del tratamiento de la tuberculosis. Y el tratamiento que le vamos a dar al paciente con meningoencefalitis tuberculosa es ¿cuánto tiempo? 1 año. 1 año. Y paralelamente voy a darle también tratamiento con corticoides, ¿no? ¿Cuánto tiempo de tratamiento corticoide necesita el paciente con meningoencefalitis tuberculosa? De 2 a 4 semanas de tratamiento con corticoide. A diferencia de un paciente con meningoencefalitis aguda bacteriana por neumococo, por hemófilus, en que el tiempo de corticoide va a ser más corto, de 2 a 4 días. Seguimos con la otra forma frecuente de tuberculosis. Hemos visto la forma más severa de tuberculosis extrapulmonar. Ahora vamos a la forma más frecuente, que es la tuberculosis ganglionar. El bacilo llega a comprometer los ganglios también por vía hematógena. Luego de que se hace el bacilo es inhalado, ingresa por vía hematógena e infectan los ganglios. Los ganglios más frecuentemente comprometidos son los del cuello, ¿no? Y dentro de estos los cervicales anteriores, ganglios del triángulo posterior, submandibulares y los supraclaviculares. Luego puede haber ganglios en otras localizaciones, axilares, mediastinales, peritoneales, etc. ¿Y cómo es el cuadro clínico? ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Porque es un paciente que viene con la historia que tiene un nódulo o una masa que le ha salido. Generalmente también es subagudo, más de 1 semana de enfermedad, y lo característico es que esta masa no tiene signos de flebosis, ¿no? ¿Y cuáles son los signos de flebosis? Ustedes ya lo saben: calor, rubor, humor, dolor. Esta masa es generalmente una masa sin signos de flebosis, que no duele, generalmente es de consistencia firme, poco móvil, ¿ya? Y puede evolucionar a la escrófula, o sea, se abre solito y ven el material caseoso. Eso es así es el cuadro de la tuberculosis ganglionar. Y lo debemos sospechar cuando tenemos un ganglio o una masa ganglionar con estas características.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual, teniendo en cuenta el cuadro clínico, el antecedente epidemiológico, placa de tórax. Vemos si de repente es un paciente que además de tener TB ganglionar, también tiene TB pulmonar, solicitar PPD. Si fuera un paciente tosedor, hacemos beca en aspirado gástrico o beca en esputo. Y el gold estándar o la regla de oro para diagnóstico de tuberculosis ganglionar va a ser aislar el bacilo tuberculoso en el tejido del ganglio. ¿Y cómo vamos a obtener esa muestra? La hace el cirujano pediatra, puede hacerlo, ¿no? Podemos obtener la muestra mediante punción aspiración del ganglio con aguja fina, o el ganglio puede ser biopsiado y se puede enviar la muestra a anatomía patológica para cultivar el tejido. Se puede hacer tinción del tejido para visualizar los bacilos allí. Y también se puede solicitar la reacción en cadena polimerasa del tejido, o también hacer el GenExpert en el tejido del ganglio. ¿Alguien levantó la mano, chicos? Como no puedo ver aquí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Ya, entonces continuamos. Además, como parte del diagnóstico, les decía pedir una placa de tórax, podemos pedir una ecografía de parte blanda, tomografía y resonancia me van a permitir localizar mejor el ganglio y saber de dónde debo tomar la muestra, de cuál de los ganglios, del más grande, ¿no? Para eso me va a servir la tomografía. Y PPD y beca en esputo, como les decía. El tratamiento es 6 meses. En el diagnóstico diferencial voy a incluir, cuando tengo un paciente con una masa, que es generalmente la más frecuente son los ganglios en el cuello, una masa cervical, enfermedad por arañazo de gato, y preguntar a la familia si ha habido contacto con gatos, ¿no? Generalmente los niños pequeños y los niños juegan con gatos, y el gato, el que transmite la enfermedad más es el gato chiquito, el gato bebé, ¿no? Entonces preguntar crianza de gatos. Dentro de mis diagnósticos diferenciales también van a estar los linfomas, en que voy a tener un paciente que tiene la historia que además que tiene la masa, de repente es un paciente que tiene ya anemia, ha bajado de peso. Toxoplasmosis también, antecedente de contacto con gatos. Micosis, pienso en los pacientes que vienen de la selva, ¿no? Sarcoidosis, la enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, que es una linfadenitis donde hay proliferación de histiocitos. Las adenitis bacterianas, a diferencia de las adenitis tuberculosas, son afecciones que causan inflamación del ganglio con signos de flogosis, ¿no? Hay fiebre, dolor, entonces eso me podría ayudar a diferenciar de la tuberculosis ganglionar. Y adenitis por micobacterias no tuberculosas o masas cervicales de origen congénito, como por ejemplo quistes tiroglosos. Y ya casi para finalizar, hablemos un poquito de la TB pleural. Se presenta en los niños pequeños como una enfermedad primaria, o en los adolescentes como una enfermedad de reactivación, o sea, una TB secundaria. ¿Y por qué se produce el derrame? Por una inflamación como consecuencia de una hipersensibilidad a antígenos de las micobacterias, que van a llegar al espacio pleural cuando se rompen los focos subpleurales, o cuando llegan por vía hematógena a inflamar la pleura, post-infección primaria. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Tos es el síntoma más frecuente en un 94% de casos, dolor torácico, y el escolaria puede manifestar el dolor torácico típico, que es el tipo hincada, que le duele el pecho cuando respira, ¿no? Y que siente que le punza, tiene fiebre, luego puede tener disnea o puede no tener dificultad respiratoria, como en este caso que les he puesto acá, de un escolar de 12 años que vino a emergencia porque tenía fiebre, sin foco identificado, ya le habían hecho examen de orina, no había nada en garganta ni en oídos, y si cuando se le examina, se le encuentra que el murmullo no pasaba en la base. Se le toma esta placa y se le encuentra un derrame pleural basal derecho. En este caso, miren, el paciente
no tenía dificultad respiratoria, pero sí tenía un derrame. Esto se llama disociación clínico-radiológica, ¿no? El paciente, si ustedes no le hubieran tomado una placa de tórax, de repente el paciente se iba igual a la casa. Algunos le intentamos un diagnóstico, le decimos, ¿sabe qué, señora? A su hijo le veo placas en la garganta. Ya ha pasado. O le dicen, tiene otitis, ¿no? Le ven los oídos y en el oído no hay nada. ¿Por qué? Porque quiero yo justificar por qué tiene fiebre, ¿no? En este caso, había disociación clínico-radiológica porque el hallazgo radiológico no era compatible con el estado clínico del paciente. O sea, el paciente lucía bien, pero tenía un derrame en la radiografía. ¿Y por qué se caracteriza el líquido pleural tuberculoso? Porque es un exudado a predominio de mononucleares, linfocítico, con 1000 a 6000 células, glucosa entre 60 a 100, lo que sí tiene es proteínas, bastante proteínas, más de 3 gramos por decilitro, por eso es un exudado. El test de ADA, generalmente mayor de 40, y el de deshidrogenasa láctica mayor de 500 unidades por decilitro. En la placa de tórax podemos observar volúmenes de pequeños a moderados generalmente, no son menos frecuentes los derrames masivos. Más frecuente en el lado derecho del pulmón, los derrames pleurales derechos son más frecuentes, bilaterales son menos frecuentes, solamente en un 5% de casos, y puede ocurrir aisladamente, o sea, solamente ser TB pleural, o puede ser una TB pleuroparenquimal, o sea, es ser también haber tuberculosis del parénquima pulmonar. La tomografía de tórax nos va a permitir visualizar mejor los hallazgos, a veces lo hacemos incluso cuando tenemos dudas si solamente es una TB pleural o es una TB pleuroparenquimal también, pedimos una tomografía de tórax porque es más sensible en un 80% de casos y PPD positivo en 90% de casos. Para el diagnóstico, igual, cuadro clínico, o sea, mi buena historia clínica, busquemos el antecedente epidemiológico, radiografía de tórax PPD, y el gol estándar, la regla de oro para hacer diagnóstico de TB pleural va a ser aislar el bacilo en el líquido pleural o en el tejido pleural, que sería obtenido por biopsia. El BK, la posibilidad de hallar bacilo tuberculoso en el líquido pleural es baja, sensibilidad menor del 30%. El cultivo del líquido pleural igual, 20 a 30%. Biopsia de pleura es mucho más sensible, 40 a 80% de casos. Y el estudio del tejido, el hallazgo de granulomas, me va a arrojar una positividad de 50 a 97% de casos. BK en esputo, sensibilidad de 20 a 50%. Tratamiento específico, 6 veces. Y la TB miliar es una forma diseminada de tuberculosis, que es la diseminación es hematógena. El cuadro clínico es como de una sepsis, en que el paciente luce muy comprometido, más frecuente en niños menores de 5 años, en que viene ya por fiebre, tos, baja de peso, hiporexia, hay hepatoesplenomegalia, linfoadenopatía, PPD positivo, solamente en la mitad de los casos, en el resto puede ser negativo, y el tratamiento en este caso va a ser 1 año. ¿No? Y lo que vamos a observar en la placa de tórax son finos gránulos o nódulos pequeños en ambos campos pulmonares, y en esta placa vemos que esos nódulos han confluido y vemos como una radiopacidad un poco más grande en la región parailiar derecha. Y terminamos con la tuberculosis osteoarticular. La localización más común es la columna, en 50% de casos, seguido por la pelvis, cadera, rodilla y tibia. En la columna, ustedes seguramente ya conocen el famoso mal de Bott, ¿no? Luego, en las articulaciones, la artritis puede manifestarse como una artritis crónica, en que el paciente viene por dolor en alguna articulación,
ya es un dolor que tiene bastante tiempo con esa molestia, que le duele la cadera o que le duele la rodilla. Y en los huesos se puede manifestar como una osteomielitis. ¿Cómo llega a comprometer el bacilo tuberculoso el sistema osteoarticular? Por vía generalmente hematógena. Y compromete la epífisis y la metáfisis de los huesos largos o el tejido esponjoso de las vértebras del carpo o el metacarpo. En caso de la tuberculosis espinal, la parte de la columna más frecuentemente comprometida es la columna dorsal y afecta 2 o más cuerpos vertebrales adyacentes, o sea, seguidos, 2 cuerpos vertebrales adyacentes, o puede comprometer vértebras alternas, o sea, saltar. Una vértebra de repente está comprometida, la D6 y la D12, ¿no? Entonces son vértebras alternas y en el centro hay vértebras sanas. A eso me quiero referir cuando digo vértebras alternas. Cuando están comprometidos solo el cuerpo vertebral, le llamamos espondilitis. Cuando está comprometido solamente el disco intervertebral es disitis, y cuando está comprometida la vértebra más el disco, se llama espondilodisitis. También podríamos encontrar a nivel de la columna absceso paravertebral, o también ya como parte ya de la evolución de una tuberculosis espinal, o como una complicación de la tuberculosis espinal, encontrar abscesos en el psoas. Y nuevamente, repito, cómo llega el bacilo a comprometer la vértebra por vía hematógena. ¿Y por qué vasos llega? Por los vasos sanguíneos arteriales. Miren cómo es la vascularización de la vértebra. Las vértebras son altamente vascularizadas. Hay vasos sanguíneos arteriales. El bacilo tuberculoso puede llegar a través de las arterias espinales anteriores o posteriores, o puede llegar a partir de los plexos venosos, ¿no? Los plexos venosos, la diseminación del bacilo tuberculoso a través de los plexos venosos puede explicar el compromiso de la columna en forma alterna, o sea, de vértebras alternas. Entonces regresamos a esta diapositiva en que el bacilo llega por vía hematógena y compromete en los niños pequeños, generalmente compromete el disco intervertebral, en el niño menor de 5 años. ¿Por qué? Porque el disco intervertebral es altamente vascularizado. Compromete primero el disco y secundariamente después compromete la vértebra. ¿Y qué parte de la vértebra se compromete inicialmente? La cara anterior de la vértebra, la porción anteroinferior de la vértebra. Y luego de esta porción, recién se propaga a la parte central de la vértebra y después compromete el disco intervertebral. A diferencia de los niños más grandes, en que por vía hematógena llega primero a comprometer el cuerpo vertebral y secundariamente el disco. Y creo que acá nomás ya termino explicando el mal de Pott. Como consecuencia de la infección de la vértebra, lo que se va a producir es una osteomielitis del cuerpo vertebral, colapso del cuerpo vertebral, la vértebra se aplasta, encuña, ¿no? Y puede drenar el material gaseoso y formarse abscesos paravertebrales que puede drenarse a través de los ligamentos, irse hacia abajo, hacia la pelvis y producir abscesos del psoas, dependiendo de la vértebra comprometida. Si la vértebra está comprometida más arriba en la columna cervical, entonces puede la pus, o sea, el líquido, la secreción gaseosa, puede salir y formar un absceso retrofaríngeo, o abrirse hacia el tórax, hacia el pulmón, ¿no? O hacia la cavidad pleural. Creo que aquí les he puesto imágenes. La manifestación más común
es la deformación de la columna, pero esto ya es cuando se ha producido colapso de la vértebra, ¿no? Y esto se llama giba. Este paciente presenta una giba dorsal. El síntoma más frecuente es el dolor. El paciente se queja de dolor de espalda. Y cuando ya hay compromiso de compresión de las terminaciones nerviosas o las raíces de los nervios, se va a producir paresias, paraparesia o paraplegia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es difícil en caso del mal de Pott, ¿no? Porque lo que tendría que hacerse es una punción aspiración, que lo tendría que hacer el neurocirujano para buscar el bacilo, ¿no? Ya sea punción aspiración del absceso o por biopsia de hueso. Y los exámenes complementarios son la tomografía de columna o la resonancia magnética de la columna. Tratamiento específico va a ser de 1 año. Creo que con eso hemos terminado, señores alumnos. ¿Alguna pregunta? Esta es la resonancia magnética de una paciente con mal de Pott o espondilodicitis tuberculosa que tuvimos en el hospital. Les cuento, este es el caso de una niña de 1 año 7 meses. Ella tenía el antecedente de la mamá y había tenido tuberculosis BK positivo, tuberculosis pulmonar BK positivo en el primer trimestre del embarazo. ¿Y cuál fue la historia de esta paciente? Les cuento rapidito, que fue un caso interesante ver esta lesión en una niña tan pequeña. La niña viene con historia de que tenía 1 mes con diarrea y fiebre. Va a un hospital X, tratan la diarrea, le pusieron en plan B, 1 semana después sigue con diarrea, vuelve a ir al hospital, nuevamente le ponen en plan B. La cosa es que después de 3 semanas la niña ya viene con fiebre y deshidratada al hospital 2 de mayo. En el hospital 2 de mayo la ingresan y era una niña muy irritable, no se dejaba examinar y siempre quería estar en los brazos de la madre. Y en emergencia del hospital le hacen un examen de orina y un hemograma. En el hemograma había 20.000 leucocitos con desviación izquierda y un examen de orina con 80 leucocitos por campo, una proteína C reactiva en 200. Entonces, inician tratamiento antibiótico pensando que se trataba de una urosepsis y la hospitalizan. Yo conozco este caso de memoria porque yo estaba pasando visita y les cuento el caso porque 2 días después yo espero la respuesta al tratamiento antibiótico para la infección urinaria y a los 3 días la niña seguía con fiebre de 39. Entonces me empecé a preocupar y vi la historia y dije, mamá con antecedente de tuberculosis en primer trimestre del embarazo. Y dije, ¿y si es una meningoencefalitis tuberculosa? Entonces le explico a la madre y le digo, señora, tengo que hacer punción lumbar a su hija. Puede tener meningitis. La madre un poco a regañadientes me autorizó porque tenía que firmar y a la hora que yo la siento para hacerle la punción lumbar, le veo una jiba a la niña en la espalda. ¿No? Entonces le digo a la señora, le hice la punción lumbar y al salir del tópico le digo a la mamá, señora, ¿desde cuándo tiene esa deformación en la columna? Me dije, no, ya eso lo tiene hace 1 mes porque se ha caído y se ha golpeado en la escalera. Pero ya le han tomado una radiografía en el hospital a donde he ido porque tenía diarrea primero y me han dicho que tengo cita. Ah, bueno, le dije, bueno, le hice el examen de líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo normal. Lo mandé para beca, porque ya sabía que eso iba a demorar. Entonces ya la dejé a la niña, al día siguiente recibo el citoquímico, le informo a la mamá, y 5 días después, la madre me dice, doctora, mi hija no se puede sentar, no se puede parar. Y le digo, señora, no se puede parar, y mi hija no estaba así, es porque usted le ha puesto la aguja en la espalda. Uy, no, entonces dije, no. Pedí resonancia, tomografía, placa de tórax, y esto es lo que se vio en la resonancia, ¿no? El aplastamiento en cuña, el aplastamiento de la vértebra, acá vemos que hay un absceso que está comprimiendo la médula, ¿no? Y esto
era lo que explicaba, y la niña ya cuando la examinó ya había hecho ya una paraparesia, tenía hipotonía en los miembros inferiores, y fue motivo de una junta médica, neurocirujano, neurología, pediatría, infectología, ¿no? Y al final se concluyó no hacer nada. ¿Por qué? Porque me dijeron, si está paciente vamos a poner una aguja, tiene que ir al hospital del niño. Hice interconsulta al hospital del niño, me dice, tiene que ser con radiología intervencionista, lo vamos a hacer, pero el riesgo de poner una aguja es que haga una fístula, ¿no? Entonces me dicen, doctora, nosotros hacemos el procedimiento, pero la regresamos a su hospital. Entonces ven chicos, entonces nadie quiere comprometerse, ¿no? Entonces ya revisando la literatura y nos pusimos a leer, vimos que algunos pacientes solamente con tratamiento médico mejoran, y en esta paciente fue así. Empezamos el tratamiento, se le puso un corset a la niña, en medicina y física le fabricaron su corset, bien pequeñito, y ahí la teníamos echadita sin moverse, durante que aguantó una semana nomás, y luego ya comenzó a sentarse. Al mes la evolución era espectacular, la niña ya se podía arrodillar, no queríamos que camine todavía porque medicina física nos aconsejó que todavía no caminara, pero sí se sentaba y empezó a jugar en su cuna. Así que por eso les he puesto esta imagen, chicos, que es de mi paciente. De repente en otra oportunidad les voy a poner el caso clínico completo para que conozcan también las otras imágenes, porque además tenía tuberculosis, tenía nódulos en el pulmón. O sea, era una tuberculosis multisistémica. TB en columna y TB también en los ganglios parailiares del pulmón y también en el mismo parénquima pulmonar. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Doctora, en el tema del líquido pleural, la presencia de polimorfos nucleares realmente nos aísla tuberculosis, o de igual forma se podría presentar en un porcentaje. No, se puede presentar, mira, no hay nada que sea así, como decir en matemática. Incluso en la meningoencefalitis tuberculosa, uno puede encontrar en las primeras 48 horas predominio de polimorfos nucleares. ¿Ya? Y después, vira. Igual puede suceder en la tuberculosis pleural, ¿no? Pero lo que te va a orientar es la celularidad más baja, te puedes ayudar por el test de ADA, y si hay mucha duda, ahí interviene el neumólogo, biopsia de pleura, buscar tu BK en tu, puedes hacer broncofibro, ¿no? Y aspiración de secreción bronquial para buscar el BK. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, disculpe. Sí. En un niño que tenga contacto TB y no esté inmunocomprometido, ¿cuál sería la probabilidad de hacer una meningoencefalitis? La probabilidad en un niño no inmunocomprometido. Sí. ¿Cuál es la probabilidad? Sí. Sí, ya es menor, pues, ¿no? El 10%. Y como les puse, en niños que no son inmunocomprometidos, la posibilidad es más baja, solamente es del 10%. Y va a depender de la edad del paciente también. ¿De qué edad me estás diciendo el paciente? De un lactante. Ya, en esos niños la posibilidad es más alta. Un lactante aunque no sea inmunocomprometido, un lactante tiene posibilidad de hacer las formas diseminadas de hasta un 50%, aunque no sea inmunocomprometido. Por eso es bien importante, chicos, que poner la BCG, ¿no? Que es la que protege contra las formas más severas de tuberculosis, ¿no? Claro que no va a proteger en 100%, pero sí protege. Y les cuento del caso de un paciente de muy buenas condiciones económicas que nació en una clínica privada, una de las clínicas más caras de Lima. Y le ve a un pediatra y le dice, la mamá le dice, ¿usted cree que le voy a poner para la vacuna para tuberculosis? No creo que sea necesario porque tu hijito está bien cuidadito, ¿no? Bueno, la cosa es que el niño a la edad de 8 meses comenzó a presentar diarrea. Diarrea, más de una semana, 10 días, 15 días, diarrea persistente.
Después, ya de la diarrea persistente al mes, el niño convulsiona. Va a otra clínica, punción lumbar. Placa de tórax. Le hacen la placa de tórax, punción lumbar, y fue una meningoencefalitis tuberculosa. ¿Y quién era el foco? La empleada. ¿No? La empleada le tomaron una placa y la empleada tenía TB, ¿no? Y era una paciente con una TB activa, era la que le había contagiado al bebé. Entonces, era un niño eutrófico, aparentemente con buen peso, ¿no? Pero no había sido BCGizado. Entonces, cuando tengan ustedes, sean curiosos, cuando tengan un paciente con meningoencefalitis tuberculosa, vean si tiene la vacuna BCG. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.